¿Nunca te has preguntado cómo y por qué fallan las cosas? Bueno, el día de hoy, mi grupo conformado por el ingeniero Mendieta, el ingeniero Plazas y yo, el ingeniero Pachón, te vamos a explicar cómo falló la hélice de una planta eléctrica Caterpillar C15. Pero antes, ¿el análisis de falla de qué me sirve como futuro ingeniero mecánico? Sencillo, el análisis de falla nos ayuda a identificar la causa raíz de un problema, mejorar el diseño y prevenir recurrencias. Es una herramienta esencial para garantizar seguridad, confiabilidad y eficiencia en cualquier sistema mecánico. Retomemos. El Caterpillar C15 es un motor diésel de alta potencia usado frecuentemente en plantas eléctricas y en equipos móviles. Está diseñado para entregar torque y potencia fiables en aplicaciones industriales y generación eléctrica. La pieza fue suministrada por la fábrica Alcrisa, localizada en El Recodo, en la ciudad de Bogotá. Como se mencionó anteriormente, el análisis de falla se realizará sobre la hélice del generador, la cual corresponde en realidad al ventilador encargado del sistema de enfriamiento. Este componente cumple funciones térmicas y de flujo de aire esenciales, ya que su propósito es mover grandes volúmenes de aire a través del radiador del motor, permitiendo disipar el calor y mantener la temperatura de operación dentro del rango adecuado. La hélice original de la planta eléctrica fue tomada como referencia para la fabricación de la pieza en estudio. Debido a su elevado costo, aproximadamente 15 millones de pesos, el operador decidió fabricar una versión alternativa de manera independiente, utilizando materiales distintos y logrando reducir el costo de producción a unos 3 millones de pesos. La pieza original está elaborada de un polímero de alta resistencia, diseñada específicamente para soportar las condiciones térmicas y mecánicas del sistema. En contraste, la hélice fabricada por el operador se elaboró de dos materiales distintos, las cuales se analizarán más adelante. Es importante resaltar que la densidad de los materiales empleados en ambas piezas presentan una diferencia significativa. Esto se refleja en un cambio drástico en el peso de las hélices, lo cual influye directamente en su comportamiento mecánico, vibratorio y en la durabilidad de la pieza durante la operación del generador. Pero para continuar con este análisis de falla tenemos que tener en cuenta ciertos factores, como las condiciones en las que trabajaba la máquina. Pues primeramente sabemos que uno de los lugares donde la máquina trabajó fue en Rubiales Meta. La hélice giraba más o menos 1500 revoluciones por minuto. Sabemos muy bien que la máquina trabajó aproximadamente 6000 horas de trabajo antes de que ocurriera la falla. Bueno, también sabemos que una de las condiciones y factores muy importantes para la máquina es su mantenimiento eficiente. La máquina no recibía el mantenimiento que requiere. A esto tenemos que sumarle las condiciones ambientales que sufre la máquina, ¿no? Pues como bien sabemos, en Rubiales hay bastante humedad, pues esto genera ciertamente corrosión en los metales. También hay bastante polvo y partículas, porque pues es una región petrolera, y pues esto causa ciertamente desgaste y pues un desequilibrio en la máquina. Pues ahora también tenemos que tener en cuenta las variaciones de temperatura y de contaminación, que esto contribuye mucho a este desgaste. En la determinación de modos de falla comprenderemos cómo y por qué la falla pudo ocurrir, pero primero debemos aclarar lo siguiente. El operador nos dio la información que la hélice fabricada está hecha de dos materiales distintos, la parte central de un acero y las aspas de aluminio. Como podemos ver, estas tienen múltiples fracturas y deformaciones, así que analizaremos solamente la siguiente fractura, ya que se partió en dos y tenemos la disponibilidad de ambas piezas. Para esto, inicialmente se cortó esta parte de la hélice sin afectar o influir la fractura para mayor facilidad, ya que la hélice completa era bastante difícil de transportar y así hacerle otras pruebas. Para determinar el material de la hélice fabricada por el operador, se realizó un análisis químico mediante espectrometría de emisión óptica. Una vez obtenidos los datos, se analizaron los valores tales como el carbono, manganeso, silicio, azufre y fósforo, pero los más importantes en este caso son el carbono y el hierro. El análisis mostró un contenido de carbono de 0.17% y de hierro superior al 99%. Esta combinación es característica de los aceros al carbono de la serie 10, más específicamente un acero IC 1018. Este es un acero de baja aleación, baja resistencia y de uso muy general.
Bueno, después de realizar una inspección visual, logramos encontrar cierta deformación plástica en la hélice, ¿no? Bueno, pero después de identificar la deformación plástica en la hélice, pues realizamos un análisis en el laboratorio de la universidad, pues usando líquidos penetrantes. Este método nos permitió inspeccionar la superficie de la pieza, pues para detectar posibles grietas o fallas superficiales que a la simple vista no se pueden ver. Bueno, como bien sabemos, pues el líquido pues penetra en cualquier fisura o indicio superficial, y pues al aplicar el revelador pues podemos observar con claridad si hay algún daño oculto, pues este mismo nos genera esta indicación. Pues sin embargo, después de realizar el ensayo pues logramos verificar que no había ninguna indicación superficial en la pieza. Esto nos ayuda a confirmar, ya que a nivel superficial la pieza no presenta daños adicionales, por lo que descartamos que la deformación hubiera originado otras fallas visibles. Se hizo una inspección visual y se tomaron fotos desde varios ángulos. Lo que sigue es una interpretación preliminar basada en la información compartida por el libro del profesor Espejo. Las observaciones principales fueron que la fractura presenta 3 rasgos relevantes. Primero, la textura general parece fibrosa y un poquito opaca. Segundo, en el borde se pueden ver pequeñas muescas o escalones que recuerdan a pequeños dientes alineados. Un patrón típico cuando un frente de grieta se fragmenta en caminos adyacentes antes de converger. Y tercero, hay presencia de estrías, lo cual sugiere una ruptura brusca. Voy a explicarte en palabras sencillas lo que estas señales significan. Las marcas que vemos que se asemejan a la corriente de un río son una huella que deja la grieta cuando avanza. Usualmente estas líneas señalan el origen de la fractura y a estas líneas se les conoce como marcas de río. Las marcas radiales son como radios que nos llevan a una zona central y nos indican su dirección hacia afuera, aunque no siempre nos indican el origen de la fractura. Ahora, las pequeñas muescas en dientes que aparecen cerca del borde de la fractura son una pista del inicio de esta. Cuando la grieta se divide en caminos cercanos, crea este patrón escalonado y a esto se le conoce como marcas ratchet. Finalmente, la textura fibrosa indica que la sección se dio rápidamente y con un aspecto de desgarro, muy distinto al aspecto que tienen las grietas cuando avanzan muy lentamente. Gracias al análisis químico, al ensayo no destructivo de líquidos penetrantes y al análisis de la superficie de fractura, podemos llegar a la determinación de que la pieza presentó una fractura súbita, característica de una propagación rápida de la grieta debido al impacto. En este tipo de falla, el esfuerzo real aplicado sobre el material supera en un instante su resistencia, lo que provoca que la grieta avance a gran velocidad. Bajo estas condiciones, el material no tiene tiempo suficiente para disipar energía mediante deformación. A pesar de tratarse de una fractura súbita, también se detectó deformación plástica significativa tanto en la pieza como en alrededor de la zona fracturada. Esto indica que el material alcanzó y superó su límite de fluencia, lo que significa que el impacto generó un esfuerzo tan elevado que primero deformó la pieza y posteriormente provocó su fractura por la alta velocidad de carga. En conjunto, todas estas evidencias permiten concluir que la pieza falló por un impacto asociado a una propagación rápida de la grieta acompañado de una deformación plástica. En este segmento resumimos la causa raíz identificada en el análisis. Presentaremos de forma clara y directa qué decisiones o factor sistemático permitió que ocurriera esta falla. Como conclusión principal, tenemos que la causa raíz fue una decisión de adquisición que priorizó costo por encima de especificaciones técnicas, en vez de instalar la hélice original con las características y la calidad requeridas. Se optó por una alternativa mucho más económica, cuyo material y
control de fabricación no cumplía con las exigencias del servicio. Esa elección produjo un conjunto de condiciones adversas para la pieza. Materiales con una diferencia de densidades significativas y, con ello, un cambio en su masa generó una mayor inercia rotacional que no se estimó. Esto redujo la capacidad del componente para soportar condiciones operativas normales y aumentó su vulnerabilidad frente a eventos inesperados. Y, como dice el dicho, lo barato sale caro. O, como dice Pep Guardiola en los Marcatunes, y lo barato sale... Caro. ¿Qué coño caro? Lo barato sale más bien de precio que lo que no es barato. En primer lugar, se identificaron deficiencias de diseño asociadas principalmente a la sustitución de la hélice original por una pieza que no cumplía con las especificaciones completas. Ya que no se tuvieron en cuenta las condiciones de operación de la hélice, la nueva pieza presentó variaciones en densidad, lo que causó desbalances en el funcionamiento. En cuanto al material, se determinó que la hélice fabricada por el operador fue construida en un acero IC 1018 acompañada en aluminio, materiales de baja resistencia y de alta densidad, muy diferente del polímero de alta resistencia diseñado para la pieza original. Las deficiencias de mantenimiento contribuyeron al deterioro progresivo del componente. La falta de inspecciones periódicas, ausencia de control y no verificar el estado de los demás componentes conectados a la hélice permitieron el accidente. En conjunto, estas deficiencias actuaron de manera simultánea y progresiva, conduciendo a la falla total del componente. La comparación entre la pieza original y la fabricada evidencia la importancia de respetar las especificaciones técnicas del fabricante y de aplicar prácticas adecuadas de operación y de mantenimiento para garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema. Bueno, para concluir nuestro análisis de falla, es muy importante destacar que la elección adecuada del material para la hélice juega un papel bastante importante, ¿no? Para su desempeño y su durabilidad. Pues en este caso sabemos que la hélice original está fabricada de nylon, ¿no? Es un material que ofrece pues ciertas ventajas como la ligereza y la resistencia a la corrosión, pero que también presenta limitaciones frente a esfuerzos mecánicos repetidos y pues a altas temperaturas. Estos son factores que también pueden influir a una falla. También es muy importante que al diseñar la hélice no solo se considere la forma y sus dimensiones, también condiciones específicas de operación, por ejemplo la velocidad a las revoluciones, las cargas dinámicas, las condiciones ambientales nombradas anteriormente. Sabemos que si hay un diseño óptimo que busque ese equilibrio entre la eficiencia también aerodinámica y resistencia estructural, puede que se encuentre cubrir esas necesidades. También es muy importante pues en ese momento de diseño los cálculos rigurosos que permitan al ingeniero o nos permitan a nosotros anticipar pues todas estas demandas reales que pues recibe la pieza, ¿no? Pues nos ayuda a facilitar la selección de materiales adecuados y esto es consecuente a que refinemos ese diseño para maximizar la vida útil de la máquina. Pues finalmente se deben disponer de recursos técnicos y tecnológicos adecuados para la fabricación y control de calidad, pues es bastante importante. Esto pues asegura pues que la pieza cumpla las especificaciones del diseño y del material. Pues esto ayuda a evitar que puedan comprometer la operación del ventilador. Suscríbete y dale a like si quieres.